Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, linda madrugada, espero que estén bien dependiendo de donde se encuentren. El motivo de este video es muy simple, fácil, sencillo, y no es otra cosa más que los derechos humanos que son y que no son, porque ahora con muchas ideologías absurdas, algunos caprichos se quieren hacer pasar por derecho, sí. Los derechos humanos tienen tres características principales. Los derechos humanos no se crean, en lugar de crearse, se reconocen, ya existen, ya están. Tenemos que reconocer que ahí hay un derecho. Los derechos generan, aparte, obligaciones de abstención. Sí pueden generar acciones para obrar en consecuencia o seguirlos preservando, pero generalmente presentan principalmente obligaciones de abstención. Por ejemplo, la vida es un derecho. Nosotros no podemos crear vida. Si una persona mata a otra, no la va a revivir. No podemos crear vida. Tenemos la abstención de no quitar esa vida. Sin la vida no hay otros derechos. Entonces, aplica lo mismo para la salud. Tenemos la abstención de no perjudicar esa salud. Cuando se mutilan órganos sanos del cuerpo por un capricho, estás faltando esta abstención de perjudicar esa salud. Las personas trans que bajo una premisa idiota de una ideología que está de moda, sufren y son víctimas de esa porquería ideológica que se quiere implementar. ¿Sí? Están fallando esta característica del derecho, a esa obligación de abstención de perjudicar la salud de las personas con hormonización y con cortar órganos sanos. Por eso está muy en auge un movimiento de trans que deciden de transicionar porque cometieron abusos a este respecto, ¿sí? Y porque se empleó de una manera horrible su disforia de género. La vida es el principal derecho sin el cual no existiría ningún otro, incluyendo la salud, libertades de expresión, de manifestación, trabajo, casa, familia, etcétera, etcétera, etcétera. La malinterpretada idea del derecho positivo elaborado por Hans Kelsen en el siglo XX descansa en la teoría del normatismo. Y esta es una idiotez, es una estupidez, porque cualquier tontería por el solo hecho de estar en una ley, cualquier capricho por imponerse a través de una ley, constitución política o tribunales de justicia, no se va a convertir en derecho. Pero desde esta perspectiva malinterpretada, sí, piensan que el derecho es positivo porque como se crean o se inventan y se implementan o imponen a través de una ley, constitución política o tribunal de justicia, mágicamente ya se va a convertir en derecho algo que no lo es. Por eso ha habido personas que, ay, ya los derechos humanos ya no, derechos de los animales, y al rato van a sacar los derechos de las plantas y muéranse de hambre por no matar una planta porque el derecho de la planta, ¿sí? Los supuestos derechos que quieren imponer a través de leyes, constituciones o supremas cortes de justicia es el supuesto derecho al aborto, que no es otra cosa que la muerte de la vida humana en una etapa embrionaria o de desarrollo fetal a través de la administración de medicamentos en su totalidad o en parte para embarazos de menos de 12 semanas. Ese asesinato de la vida humana, mal llamada interrupción, sino que es quitar la vida humana, con lo cual están pues eliminando la vida. Incluye la muerte fetal intrauterina en edades gestacionales entre 14 y 28 semanas, la muerte del infante hasta el momento del parto,
Por mucho que digan que el derecho lo tiene la madre y el niño lo manden a la roña, sí, y lo quieran tirar a la basura, es una vida humana que decidieron quitar. Y es la muerte de un infante. Y hay unos idiotas estúpidos que hasta el momento del parto están permitiendo ese supuesto derecho al aborto, al asesinato de infantes. Y esto se basa, este supuesto derecho, implica otro supuesto derecho que se llama salud sexual y reproductiva, usada a menudo por los promotores del aborto. Y ya vimos el caso de una joven que abortó legalmente y se murió días después. ¿Sí? Y no me saquen tonterías de que faltas de respeto y que quién sabe qué. Hay un hecho real que ocurrió, muy lamentable por cierto, pero ocurrió en un aborto legal. En realidad el aborto siempre conllevará un riesgo, aunque se repita una y otra vez hasta el cansancio, que no, que es seguro, no está exenta esa intervención de complicaciones probables pero existentes que pueden ser hemorragia, infección, perforación del útero, ruptura del útero, complicaciones relacionadas con la anestesia o aborto incompleto. Por ello, la misma Organización Mundial de la Salud recomienda antibióticos profilácticos para abortos médicos para evitar infecciones. Y también cuestiones, el aborto causa dolor, por eso se recomiendan tanto analgésicos como la intervención de una persona cualificada. Sí, el supuesto derecho a la identidad de género es otra, supuesto derecho a la identidad de género de las personas. Este supuesto derecho hace referencia a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con su sexo biológico, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia a través de intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos hormonales que de integral no tienen nada. Esto de integrales es una porquería que quieren meter ahí. Igual, no se hacen cambios reales en la constitución de la funcionalidad del cuerpo. Si una mujer se opera los senos para parecer hombre, pierde sensibilidad. Si un hombre se corta un órgano sano para parecer mujer, tiene muchas complicaciones médicas. Si empiezan a dar bloqueadores de la pubertad y hormonales y hormonas que no corresponden a las que el cuerpo naturalmente produce, van a generar un desastre en el cuerpo de la persona y no le van a resolver el problema que la persona tiene, y esto genera muchos altos índices de suicidio, y las personas trans lo han manifestado y las de trans también, y a algunas les toca algunos meses y algunos años reconocer que efectivamente eran del sexo con el que nacieron, del sexo biológico, y de que era una payasada lo que les hicieron creer los estafadores que nomás los utilizaron. Hay personas que si dejan de consumir hormonas se mueren, y es una realidad. También puede incluir este supuesto derecho el cambio de su sexo biológico y su nombre en documentos oficiales de registro. Hay un aumento del movimiento de trans, que ellos deciden, personas víctimas de esta ideología nefasta que decidieron detransicionar, que quieren volver a su sexo biológico, pero los estafadores vendehumos sacan datos y dicen, mira, es que de muchos que transicionaron, muy pocos deciden de transicionar, pero están metiendo este último dato estúpido de gente que cambia nada más su sexo biológico y su nombre en documentos oficiales, lo meten en la misma bola de los que les hacen sus mutilaciones de órganos sanos y toda
esa experimentación con hormonas y bloqueadores hormonales y todo eso dañino, ¿sí? Para generar una falsa estadística de que, mira, son muy pocos los que han dejado de transicionar, ¿sí? La disforia de género no es una identidad, sino que es un trastorno de la identidad sexual y que la incongruencia entre sexo biológico y el sexo que se siente tiene, como cualquier otro trastorno psicológico, un origen. Y miren, hay una entrevista de a María de Trans, que ella es una persona que ha luchado contra todo este rollo ideológico estúpido y absurdo, porque es estúpido y es absurdo, y se necesita un grado de idiotez para poder promoverlo, y un grado de maldad también, estupidez para promoverlo y maldad también. Generalmente las personas que lo promueven esta ideología no son malvadas, son estúpidas. Pero las personas que empezaron a idear todo esto y a maquinarlo, sí son malvadas, ¿sí? Hay una variedad de estudios que sugieren que hasta el 80% de los niños disfóricos podrían finalmente experimentar un desistimiento o aceptar el género biológico sin recurrir a la transición. Es por eso que muchos profesionales piensan que es prudente retrasar la intervención médica potencialmente irreversible durante el mayor tiempo posible. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Los que están sufriendo son las víctimas que decidieron transicionar por una estupidez ideológica de que el sexo podría ser lo que la persona se autopercibía. Pero dejen ustedes que sea una tontería, sino todo lo que se hizo para decirles que sí estaban, habían nacido en un cuerpo equivocado cuando no era cierto. Todas las células de su cuerpo están diciendo, eres mujer, eres hombre, naciste de esta manera aunque te sientas del otro sexo contrario. Vamos a ver las noticias. Y esto que les estoy diciendo no es de que, ay, me lo inventé. ¿Sí? Hay un medio, puedes criticar el medio y lo que quieras, pero la realidad es que hay una persona que decidió de transicionar y está luchando porque ella fue víctima. Y ella misma dice que ella tuvo el sentimiento, la percepción de que debía haber nacido hombre y no mujer. ¿Sí? Y todo por las estupideces que le metieron estos ideólogos malvados y perversos. O sea, la transición y la transexualidad no le evitaron el sufrimiento que ella tenía. Es más, hasta les causa más molestias, más dolor. ¿Por qué? Porque hay maneras alternativas menos invasivas para tratar la disforia de género y los trastornos de identidad sexual. Te lo está diciendo una persona que transicionó. Y a veces el error de estos estúpidos ideólogos es que los quieren transicionar y les quieren acelerar la transición a edades muy tempranas. ¿Sí? Y es triste porque la mayoría de estas personas sufren, les importan un pepino a los que experimentan con ellos, y ellos sí han tenido ideas suicidas. La gran mayoría de los que han dejado, de los que decidieron transicionar, entonces no es justo. Mira, en definitiva, me hubiera gustado que en mi infancia me hubieran explicado que una niña puede ser niña
de infinitas maneras, así como un niño también puede ser niño de infinitas maneras, y que eso no hace que estemos en el cuerpo equivocado ni que seamos del sexo opuesto. Pienso que el personal sanitario está limitado por una ideología, y es una ideología nefasta y equivocada y perversa, ¿verdad? Y un protocolo basado en la terapia de afirmación de la identidad de transgénero, cuyo procedimiento no es el más indicado en mi opinión para enfrentarse a tantos casos de disforia de género que cada vez se manifiestan desde más temprana edad. No creo que el personal sanitario esté preparado. Los profesionales de la salud deberían, cuanto menos, empezar a cuestionarse su protocolo de actuación y atención a las personas, infancias y adolescencias trans, y comenzar a actuar con la debida precaución. Deberían saber que negar o silenciar o no informar al paciente acerca de la existencia de personas que transicionan y o abandonan la transexualidad y desisten de sus identidades transgénero dentro de sus unidades de género es una irresponsabilidad y negligencia médica. La disforia de género no es una identidad, sino que es un trastorno de la identidad sexual. Y que la incongruencia entre sexo biológico y sexo sentido tiene, como cualquier otro trastorno, un origen. En mi opinión, habría que abordar esta situación a través de una psicoterapia enfocada en la reflexión y la deconstrucción del género, no en la afirmación de la identidad transgénero. Las terapias afirmativas son una reverenda estupidez. ¿Sí? La teoría de que la transición y la transexualidad es infalible para tratar las identidades de género y o la disforia de género en menores adolescentes es hoy en día cuestionable. Deberían saber y ser conscientes de que una mala orientación de este tipo puede destrozar vidas y cuerpos irreversiblemente. ¿Por qué están promocionando esto? ¿Por qué una ideología progresista estúpida les está metiendo esta idea en la cabeza? O sea, a veces son caprichos o sentimientos. Y nomás porque una persona lo afirme, ya le hacen una terapia afirmativa. Pero sacan sus estupideces del respeto y que las fobias. Y no es una cuestión de falta de respeto, fobia o odio. Es una cuestión de sentido común y de caridad para con estas personas. Que pueden ser una futura víctima que al rato va a terminar suicidándose. Tengan cuidado con las estupideces que están promocionando como género y las idioteces que están promocionando como identidad. No es una identidad lo que alguien tenga en su cabeza y cómo se autoperciba. Es una identidad como naciste. Que sea reduccionista. El sexo no es una falsedad, no lo convierte en falacia o en mentira. Que la biología sea reduccionista no es falsa. Es una verdad que te va a perseguir toda tu vida y cada célula de tu cuerpo te lo va a gritar. Toda persona es sujeto de derechos, independientemente de cualquier diferencia, no importa el color de piel, no importa la situación económica, no importa el origen étnico, racial, independientemente de si se trata de hombres o mujeres. Somos sujetos de derechos por nuestra naturaleza humana. Y a pesar de nuestras diferencias, la igualdad está en los derechos, pero no en las estupideces que quieran, o en los caprichos que quieran hacer pasar por derecho, desde un derecho positivo, nomás porque se impone en un tribunal de justicia o una ley. No hay que ser estúpidos ni idiotas. Hay muchas cosas tristes que se pudieran haber evitado, pero se deciden promocionar, deciden estar promoviendo estupideces como si fueran un derecho. Tengan mucho cuidado con lo que están promoviendo. Tengan mucho cuidado con las mentiras que están haciendo pasar por derecho. Reconozcan los derechos
como son. Que no se crean, no se inventan por estar en una ley mencionados. No se crean, se reconocen y generan obligaciones de abstención, independientemente de que también haya otras obligaciones en segundo orden de obrar en consecuencia. Pero la primera obligación es de abstención. El derecho a la salud. Sí, sí, yo voy a llevar, si mi hijo se enferma, lo voy a llevar al hospital y el gobierno tiene que dar un servicio médico, pero yo tengo la abstención de no perjudicar la salud de esa persona, de no sacarlo al frío a que le dé una pulmonía, para entonces sí, el gobierno tenga que hacer algo y un hospital para poderlo atender. Mi obligación principal era la abstención de la salud. Si van a trabajar con una persona trans, ¿por qué le van a cortar un órgano sano y funcional? ¿Por qué le van a empezar a poner hormonas? ¿Por un capricho? ¿Por una disforia de género? No se olviden de esta parte. Hasta aquí mi reporte. Bye bye. Gracias. Hasta luego.